Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. Francisco Villa, o como también se le conoce, Pancho Villa, nació la tarde del 5 de junio de 1878 en Río Grande, San Juan del Río, Durango. Así lo plasma en la foja 223, el libro del registro civil, el juez Jesús Quiñones. Cabe aclarar que Río Grande es una localidad muy cercana a La Coyotada, que contaba con un mayor número de población, a diferencia de la mencionada Coyotada, donde vivían escasas familias. Por ese motivo, al pequeño Doroteo le asignan como lugar de nacimiento Río Grande, localidad perfectamente identificada por el desarrollo que presentaba y una densidad poblacional mayor. Doroteo Arango Arámbula fue bautizado en la parroquia de San Francisco de Asís de San Juan del Río, Durango. A este niño, como a todos los demás varones que nacieron, se les agregaba un nombre por las creencias religiosas de esa época, es decir, José. Así como a las mujeres se les agregaba María, de tal suerte que si escuchamos que el nombre correcto y completo de Francisco Villa es José Doroteo Arango Arámbula o solo Doroteo Arango Arámbula, es válido. Los padres de Doroteo fueron Micaela Arámbula y Agustín Arango. Doroteo es el mayor, le siguen en ese orden de nacimiento Martina, Mariana, Antonio e Hipólito. Don Agustín desempeñó varios trabajos para sobrevivir. En la temporada de estiaje, al no haber trabajo en el campo, laboraba como minero. Y es justamente cuando desempeñaba esa función, cuando un deslave lo sorprende, queda atrapado debajo de rocas y tierra y desafortunadamente muere, siendo sepultado en San Lucas de Ocampo, lugar donde se encontraba la mina, quedando así, de manera sorpresiva e inesperada, al frente de la familia, el pequeño Doroteo, quien contaba en ese momento con 12 años de edad, iniciando de esta manera una serie de trabajos para poder llevar alimento a sus 4 hermanos y a su madre. Desempeñó trabajos como aguamielero, vendedor de leña, vendedor ambulante de chácharas, es decir, cosas varias de uso común y corriente en aquella época. A los 15 años, la situación era tan desesperada que recurrió a todo, incluso al robo. Un becerro es lo que intentó agenciarse con tan mala suerte que fue sorprendido y cuereado como penitencia, es decir, golpeado y arrastrado en caballo a manera de lección para que no lo volviera a hacer. Después intentó robarse una carga de maíz y ahora sí, es puesto a disposición de las autoridades y trasladado a la cárcel de Canatlán, Durango. Ahí, todos los días era sacado Doroteo a barrer la plaza que se encontraba enfrente de la cárcel, y justamente ahí hace amistad con don Pablo Valenzuela, quien debido a las charlas diarias que tenía con él, paga la fianza para que el muchacho de 15 años salga libre. Fue el año de 1894 cuando Doroteo decide irse de Mediero al rancho de Gogojito, hoy Dolores Hidalgo, en la hacienda de Santa Isabel de Berros, a sembrar a la cuarta parte a don Agustín López Negrete. Justo esa temporada ocurre que Martina, hermana de Doroteo, muchacha bonita y espigada, es vista de esa manera por el dueño de la hacienda, Agustín López Negrete, quien acude a la casa de la joven para llevársela. Pero el amo no escucha los ruegos de doña Micaela, su madre, y sigue empecinado en robársela. Recordemos que en aquella época el dueño de la hacienda era dueño de todo, así que podía disponer de cuanta mujer quisiera y tener hijos con las esposas de sus peones sin que hubiera ninguna repercusión. Doroteo, que en ese momento contaba con 16 años de edad, lo enfrenta valientemente y hace un disparo que hiere a Agustín López Negrete en una pierna, lo que provoca su precipitada huida a la Sierra de la Silla, al Cañón del Diablo, pero al cabo de una semana es tomado preso por la acordada, al encontrarse dormido en los sudaderos del caballo. Es trasladado a San Juan del Río para ser fusilado, pero al siguiente día, al ser sacado a la molienda del Nixtamal, práctica común también en aquella época, golpea al guardia que lo custodiaba y huye corriendo al cerro, donde por suerte encuentra un caballo persogado, mismo que usa para su nueva huida. Cabe destacar que nunca lo vuelven a atrapar. En Durango comenzó
su carrera de bandido. Uno de los primos de Doroteo lo contacta con Ignacio Parra, conocido como el Tigre de Canatlán, quien se encuentra registrado en la historia durangueña como un personaje que desafió los intereses de la clase política y económica. Año de 1800 mandaron a la acordada que llevarán vivo o muerto al bandido Ignacio Parra. Fue discípulo de Heraclio Bernal, conocido como el Rayo de Sinaloa, y juntos desafiaron al sistema dictatorial, poniendo en jaque a la justicia mexicana y a la afamada Acordada. Año de 1888 al contado, Heraclio Bernal murió por el gobierno pagado. Entre los personajes que conformaban la gavilla de bandolero de Nacho Parra se encontraban, por supuesto, Ignacio Parra, su hermano Matías, Refugio Alvarado y Pancho Villa, un zacatecano, hombre maduro que, por supuesto, como los demás, se encontraba fuera de la ley. Con el paso de los años, Nacho Parra es asesinado. Pancho Villa, el zacatecano, es herido de muerte y fallece. Entonces Doroteo, al verse solo y sin la protección de la gavilla, decide cambiarse el nombre para proteger su identidad y lo cambia por Pancho Villa. Acto seguido, huye al norte, rumbo a las Nieves, Durango, Parral, Chihuahua, Chihuahua mismo, etc. Que viva Pancho Madero y muera Pascual Orozco. Francisco Villa es localizado por Abraham González, en ese momento gobernador de Chihuahua, quien tenía contacto directo con Francisco Ignacio Madero, quien le informa que se iniciará un levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Francisco Ignacio Madero nació en la hacienda de El Rosario, en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Estudió en el Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno, en Saltillo. En 1886 hizo estudios de agricultura en Maryland, Estados Unidos, y estudios de peritaje mercantil en la escuela HEC, cerca de París, Francia. Y estudió en el Departamento de Agricultura en la Universidad de California en Berkeley, años más tarde. En 1893 regresa a Coahuila y se encarga de administrar una de las haciendas de su padre. Se casa con Sara Pérez Romero en 1903 y en 1904 funda el Partido Democrático Independiente, que se oponía a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. En 1905 tuvo contacto con la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyó económicamente para la reanudación de la edición del periódico Regeneración. Sin embargo, retiró su apoyo al Partido Liberal Mexicano debido a las diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón. En octubre de 1908, Madero publicó La Sucesión Presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático. Meses después, en enero de 1909, fundó el Club Democrático Antirreeleccionista de San Pedro. Un mes más tarde, viajó a la Ciudad de México y junto con Roque Estrada, José Vasconcelos y otros, fundó el Centro Antirreeleccionista de México. Después, Madero, junto con Félix Palavacini y Luis Cabrera, recorrió gran parte de la República para fundar clubes con sus ideales. Cuando el gobierno se dio cuenta del peligro que significaba este movimiento, decidieron arrestar a Francisco Ignacio Madero. Este permaneció escondido hasta que fue aprehendido el 7 de junio en Monterrey. En 1910, iremos año primero, comenzó la oposición de don Francisco y Madero. Mientras Madero era trasladado a San Luis Potosí, se celebraron las elecciones presidenciales, de las cuales Porfirio Díaz resultó ilegalmente ganador. Fue entonces cuando Madero, al ser puesto en libertad, optó por la lucha armada. Los primeros días de octubre escapó a San Antonio, Texas, y desde ahí publicó el Plan de San Luis. En este, convocaba al pueblo a alzarse en armas el 20 de noviembre de 1910.
Sin embargo, no fue hasta el mes de febrero en 1911, una vez que la revolución ya estaba extendida en gran parte del territorio, cuando Madero atacó Casas Grandes en Chihuahua. Mientras tanto, Porfirio Díaz había renunciado al poder el 25 de mayo y había embarcado rumbo a París. Decía don Enrique Estrada, agarrándose el sombrero, al cabo morir es nada, ayudándole a Madero. 6 días después, por su parte, Madero entró triunfante a la Ciudad de México el 7 de junio. Madero organizó el Partido Constitucional Progresista para participar en las siguientes elecciones. Cabe señalar que había propuesto como vicepresidente a José María Pino Suárez. Francisco I. Madero obtuvo la victoria y se convirtió en presidente el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, como no cumplió de inmediato con la promesa de la repartición agraria para los pueblos del sur, el 28 de noviembre de ese mismo año, Emiliano Zapata lanza el Plan de Ayala, en el que se declaraba en contra del gobierno de Madero. En 1915, jueves santo en la mañana, salió Villa del Parral a combatir en Celaya. 2 años después de haber tomado el mando de la nación, Madero vivió el pasaje más cruel y triste de su vida, que de hecho pondría fin a la misma: la decena trágica, ya que durante 10 días, un grupo de inconformes se levantó en armas el 9 de febrero de 1913, trayendo en estos 10 días la muerte de civiles, una lluvia de balas y cañonazos incesantes, en la ciudad que a la fecha del México postrevolucionario no había visto hostilidad. En apariencia, la rebelión provenía de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, encabezada por Manuel Mondragón, pero en realidad la orquestaban William Taft, presidente de Estados Unidos, su embajador en México, Henry Lane Wilson, y Victoriano Huerta. Madero cometió el error de encargar la defensa de la ciudad a Victoriano Huerta. Ese mismo día, Huerta, Mondragón y Félix Díaz se aliaron y dieron un golpe de estado al gobierno de Madero. Fue así como lograron derrocarlo e imponer en el cargo presidencial a Victoriano Huerta. Señores, tengan presente que el día 9 de febrero, Mondragón y Félix Díaz se alzaron contra Madero. Días después, el hermano de Francisco, Gustavo Madero, fue brutalmente asesinado en la ciudadela de la Ciudad de México. 3 días más tarde, el 22 de febrero de 1913, con el pretexto de exiliarlos, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron emboscados y asesinados a sangre fría cerca del Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México. El 22 de febrero, fecha de negros pesares, Huerta mandó asesinar a Madero y Pino Suárez. Porque es importante que los rostros de la historia de México tengan voz. Te presentamos a continuación la voz de Francisco Ignacio Madero. Soldados de la República, dedico a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Este triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. El Ejército Federal no ha sido vencido, fue vencido el dictador que era contra quien se luchaba. El ejército cuya tropa está integrada por hijos de ese pueblo mexicano, tan visible y anhelado, cuya sangre se ha conquistado nuestra independencia, nuestra reforma y Tras el asesinato de Madero en 1913, Francisco Villa se unió a Venustiano Carranza con el objetivo de derrocar al usurpador de la presidencia, Victoriano Huerta. Por su audacia y valor, los jefes revolucionarios de Chihuahua, Coahuila y Durango lo nombraron general en jefe de la famosa División del Norte, que avanzó incontenible hacia el centro del país hasta llegar a la capital para derrocar a Huerta. Pacificado el país, no tardaron en surgir múltiples desavenencias entre el poderoso grupo de sonorenses encabezado por Carranza y el Centauro del Norte, por lo que nuevamente este se levantó en armas, desconociendo al gobierno constitucionalista de Carranza y proclamando el suyo propio.
Francisco Villa buscó entonces el apoyo de los Estados Unidos, pero al no obtenerlo, invadió la fronteriza población de Columbus, donde cometió una serie de desmanes, provocando con ello la persecución por parte del ejército norteamericano, aunque nunca lo pudieron atrapar. En nuestro México de marzo 16, dejó Carranza pasar americanos. A la muerte de Carranza, amnistiado por el presidente Adolfo de la Huerta, Francisco Villa se retiró pacíficamente a la hacienda de Canutillo, en Durango, el 20 de julio de 1923. El popular caudillo, calificado simultáneamente como héroe y villano, fue víctima de una celada, una traición, una emboscada, cuando viajando en un automóvil en compañía de sus lugartenientes hacia Parral, Chihuahua, Francisco Villa fue asesinado cobardemente. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Y el autor intelectual fue, por supuesto, Adolfo de la Huerta. Te de recordar. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.